¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Yo soy Panchito García y estamos en otro programa de Crónicas del Waterpolo Mexicano, charlando con las leyendas de la historia, desde aquí, desde la costa de Oaxaca. Y hoy tenemos un súper programa. Estoy emocionado hasta el tope. La verdad es que tengo los pelitos, se me enchina la piel de presentar a este gran personaje del waterpolo mexicano. Si lo pongo en una votación, es uno de los que más me han votado para que esté en este programa y ahora lo tenemos, amigos. Con ustedes, Victorino Beristain, el perro. ¿Cómo estás, perro? Muy bien, gracias. Saludos a todos. Qué gustazo, por fin te tengo en el programa. La verdad es que por una o por otra, estábamos conectándonos y bueno, pues como lo hago cada semana, se había retrasado un poco. Tengo que también tener a leyendas de la actualidad para que, bueno, pues se vayan contando diferentes historias, pero por fin te tengo aquí, Victorino. Qué gustazo. Desde allá, desde Aguascalientes, ¿no? Sí, aquí en Aguascalientes, ya radicando hace 35 años que estamos por acá. Qué buena onda. Oye, pues vamos a entrar en materia. Te quiero, hacer una muy bonita entrevista. Quiero que platiques de lo que se ha tratado el programa Crónicas del Waterpolo. Es, bueno, pues contar la historia, que cada quien cuente su historia desde su perspectiva, sus anécdotas, todo lo que vivieron, porque pues al final no había nada de historia en el waterpolo, Victorino. O sea, te metías al Facebook y cada quien tenía sus recuerdos solamente, pero en sus casas, en sus enciclopedias. Y bueno, pues se me hizo tener la iniciativa de empezar a recopilar todas estas experiencias y vivencias, porque bueno, pues al final tenemos las ganas y toda la fuerza para poder hacer la primera enciclopedia del waterpolo mexicano en físico. Pero bueno, pues te tenemos aquí, te tengo directamente para toda la gente que esperaba este programa, para todos los waterpolistas y las nuevas generaciones. Y bueno, pues te quiero preguntar, dame tu nombre completo, por favor. Bueno, pues tu apodo ya lo escuchamos en el argot de waterpolo, que los apodos son muy, ahorita lo vamos a platicar por qué te dicen así. Dame un poquito de tu vida. ¿Cuándo naciste? ¿Dónde naciste? ¿Quiénes son tus papás y tus hermanos? Bueno, mi nombre es Victorino Beristain Gómez. Nací en la Ciudad de México. Mis papás, Pedro Beristain Reyes y María Antonieta Gómez Ortiz. Tengo 11 hermanos. Yo soy el quinto de los hermanos. Uno fallecido. Mi esposa, mi familia, son mi esposa Maritza Gell Gómez, mis hijos Cristian Beristain Gell y Berenice Beristain Gell. Tengo 3 nietos, Alexa, Ian e Ivana. Son esto de mi familia. Con mucho gusto tener contacto con ustedes y recordar anécdotas de nuestro pasado y del waterpolo, que fue una parte importante de mi juventud. Y gracias a eso, pues he sido una persona disciplinada y recta, la verdad. Es una de las cosas que me caracterizan. Victorino, platícanos un poquito de tus papás, que ellos eran deportistas, cómo se llamaba tu papá, tu mamá, en qué colonia vivías cerca ya de la Unidad Morelos, ¿no? Sí, mi papá, él era petrolero, empleado de Pemex. Mi mamá era María Antonieta, se dedicaba al hogar. Yo vivía en la colonia San Pedro el Chico, a una cuadra de la Unidad Morelos. Como te platicaba, pues era una colonia de medio alto de poder económico, y es donde iniciamos. Inicié a los 6 años a nadar. Fui como nadador primero. Tuve una fractura de mi codo, que todo era conocida, mi codo chueco, que me quedó.
Y por eso empecé a nadar, porque como rehabilitación el doctor nos recomendó que teníamos que nadar para mejorar, y fue como empecé a nadar desde los 6 años. Ese fue el inicio del deporte. Mi papá le gustaba el básquetbol. Nunca lo hizo a nivel competitivo, ni eso le gustaba. Iba ahí a la unidad porque había sus canchas de básquet, jugaba. Y mi mamá, pues no, ella nunca deportista, nada. Pues ella, la casa, pues a cuidar 11 hijos, está cañón, ¿verdad? Sí. Pero esa era la historia de mi familia, de mis inicios ahí en la unidad, que era lo que podíamos hacer también éramos muchos, era hacer un deporte en forma, pero eso sí, mi papá siempre fue que era, si empezábamos a hacerlo bien, y teníamos que ir diario y cumplir. Era una de las cosas que, que teníamos. Se nos fue un poquito la señal, te estábamos escuchando perfecto, que nos estabas hablando de que tu papá fue, bueno, pues uno de los, o el precursor, en donde tenías 11 hermanos, pues eran un montón en la familia, y bueno, le gustaba el básquetbol, le gustaba el deporte, y él te empieza a llevar a los 6 años a la Unidad Morelos. ¿Sí te acuerdas de las primeras veces que llegaste a esa catedral de la natación en México, Victorino? Sí, no, pues, llegábamos siempre ahí a la unidad a aprender a nadar con pues muy grandes maestros que tuvimos, porque la verdad también la natación pues, en esa época era lo mejor en México, y tuvimos grandes maestros dentro de los que fuimos recorriendo ahí. Era Pepito, era Ismael Fernández, hasta llegar con el profesor Nelson, que fue con el que nadamos. Estuve nadando hasta los 12 años más o menos. Hoy fui como nadador. Y buen nadador, fui campeón nacional varias veces de mi categorías y todo. Entonces, de ahí fue lo que empezamos a hacer el deporte. Te digo, todos mis hermanos, pues varios nadadores, varios waterpolistas, que por circunstancias pues se fueron, se salieron, no siguieron igual que yo, ¿verdad? Pero ahí estuvieron también nadando, y todos nadaron, la verdad, mis hermanos nadaron. Todos tus hermanos nadaron. ¿Cuántos hermanos y cuántas hermanas tienes, Victorino? Somos 4 hermanas y 7 hermanos. Wow. Te digo, y uno ya fallecido, menor que yo, él falleció hace 2 años, pero los otros 10 siguen vivitos coleando. Unos en la Ciudad de México, unos viajaron, emigraron, o casi todos viven Que allá. no viven, tengo hermanos, 2 en Francia, tengo uno en Estados Unidos, tengo en México 3, 4 en México, lo que es la Ciudad de México, una en Puebla, y aquí en Aguascalientes somos 2, Wow, qué porque el que buena onda. falleció también vivía aquí en Aguascalientes. Oye, Victorino, entonces el principal precursor para que hicieras deporte es tu padre. O sea, tu padre al final, bueno, los empieza a guiar a todos los hermanos y como tú me lo dices, o sea, tiene una gran disciplina y para él era primordial que hicieran deporte. Entonces, bueno, pues te empieza a inyectar pues este gusto, ¿no? Por el deporte. Empiezas con natación, eres muy bueno, estás en el equipo de Nelson Vargas, campeón nacional varias veces, ¿no? Sí, te digo, ahí, la natación teníamos que ir forzoso, era como ir a la escuela. Después de ir a la escuela, era ir a comer e ir a nadar. Y te digo, no podíamos faltar, porque si faltábamos nos castigaban. Decía que él era la forma de poder alejar a la gente de los vicios. Y te digo, gracias a Dios, pues todos mis hermanos, la mayoría, pues están bien, sanos todos. Y bien en forma física, te digo, pero
él era el que era el del régimen, y mi mamá era la que tenía que llevar el orden en la casa, ¿verdad? Que era la alimentación, esto y lo otro. Siempre decía que teníamos que estar bien alimentados para poder rendir en el deporte. La papachadora. Entonces te digo, sí, los dos, sí, se preocuparon mucho y era muy... Mi mamá siempre nos dijo que lo que fuéramos, pero que fuéramos lo mejor. Dice, si eres zapatero, el mejor zapatero. Si eres barrendero, el mejor. Entonces, ella era su lema, de que lo que hicieras, lo hicieras bien, porque dice, en la vida te va a ir bien haciendo bien las cosas. La verdad, sí. Seguimos aquí en Crónicas del Waterpolo Mexicano, se nos fue la señal un poquito. Estábamos hablando de la entrada de Victorino Beristain a la Unidad Morelos. Aproximadamente, ¿en qué año más o menos, Victorino? Tenía 6 años, naciste en el 53. 56 nací. 56. En el 62 entré a la Unidad Morelos. La Unidad Morelos prácticamente estaba empezando, ¿no? En esa época. Sí. Pero ya había, no sé si en esa época, ¿te acuerdas que si ya había waterpolo? Pero bueno, lo que había al principio era pura natación, es lo que yo sé. Sí, no, era la pura natación y empezó con muchos de los que eran nadadores, que al final de cuentas muchos eran nuestros compañeros, pero más grandes, que luego eran los entrenadores. Ismael, pues, sí, todos eran primero nadadores también. Nosotros éramos chicos, grandes, y cuando se abre los demás deportes en la Unidad Morelos, el waterpolo. Seguimos aquí en el programa con Victorino Beristain, volvimos a perder la señal, pero ya recuperamos con un poquito más fuerte la señal. Victorino, estábamos hablando de la entrada a el CAN, a la Morelos, a la Unidad Morelos, a esa catedral deportiva en donde, bueno, pues en esa época nada más había natación. ¿Tú te acuerdas cuando me estabas platicando de tus entrenadores y, bueno, de tus compañeros en esa época? Sí, te decía que los compañeros más grandes fueron los que luego fueron los entrenadores de todas las disciplinas, te digo. Era Lourdes Casas, nado sincronizado, Jorge Rueda clavados, José Luis, waterpolo. Entonces todos ellos fue como se abrió, cuando se abrió los demás deportes, después de que la natación fue un auge y era lo mejor, se abrieron las otras disciplinas. Y yo te platicaba como yo estuve nadando 6 años, a los 12 años más o menos me cambiaba, porque yo era muy inquieto. Siempre fui muy inquieto, entonces te digo, yo siempre maldoso, molestando a todo mundo, haciendo, no, ahora lo que dicen el famoso bullying, no, le digo, pues yo creo que me hubieran metido a la cárcel. No era bullying mal, ¿verdad? Pero siempre molestando, siempre así fui. Entonces empezó el waterpolo y yo cuando salía de entrenar, ellos entraban, porque nosotros entrenábamos 6 a 8, la natación. Y a las 8 de la noche entraba el waterpolo. Entonces yo me quedaba viendo, empecé a ver y me gustaba y me quedaba viendo ratos. Y llegó un momento en que me acerqué con José Luis y le dije que si podía entrar al waterpolo, que me llamaba la atención. Entonces él me dijo, pues nada más tienes que hablar con Nelson, porque como éramos de los nadadores buenos de allá, decía, tienes que hablar con Nelson para que te dé. No, le digo, pues yo aunque no quiera, yo me voy a venir. Le digo, a mí no me importa. Entonces fue como me fui al waterpolo. Te digo, pues a mí no me importaba, le digo, a mí me gustaba y fue como me metí, empecé en el waterpolo, te digo, ahí a los 12 años. Pues quién eran los compañeros, pues Daniel, Cráneo, Toño, Juan, Carlos, todos los Martínez, que también eran muchos. Éramos compañeros, eran mis compañeros, ellos un poco más grandes. Y empezamos ahí la camada
de los de waterpolo, pero sí éramos bastantes, te digo, y pues, ahí se peleaba duro el waterpolo y fue como, y te digo, y a mí me gustaba, pues yo le entraba y les daba y me daban y pues muchas veces salimos que las cejas abiertas, nariz, labios, esto, el otro, pero era lo que me gustaba y en realidad por eso me llamó la atención el waterpolo más que la natación. Oye, Y es como empezamos a... Sí. Una pregunta, Torino. Cuando tú entras a los 12 años a la Unidad Morelos, había un equipo que estaba más grande de tu edad, me imagino. O sea, Daniel es más grande que tú, ¿no? O sea, ellos eran Sí, no te digo. juveniles junior, por ahí, ¿no? O bueno, no había Nosotros junior. éramos juveniles apenas, infantiles, B. Era en esa época era infantil B, más a los 12, 13 años, o juvenil A. Y ellos ya eran de 18 años, de 18, porque sí, nos llevan un poco de años, pero empezábamos a jugar y nos metían a jugar contra ellos. O sea, hacíamos los equipos, luego los dividía José Luis en dos grupos, grandes y chicos, para que estuviera más los juegos que de entrenamiento, pues más peleados y más cerrados. Pero sí, te digo, eran todos ellos, había muchos más, Rafael Azpeitia, que fue portero también de la selección, te digo, los Martínez, había Roberto, el viejo que le decíamos, no, había muchos, no me acuerdo de todos, pero muchos compañeros, te digo, pues que éramos alrededor de 30, yo creo, en esa época, cuando ya el waterpolo, que yo entré y estaba, éramos como 30. Y se peleaba Javier, Guerra, todos ellos, te digo, son de los de la época que estuvimos. Y luego, pues ya ahí para atrás, pues muchos más compañeros que nombrarlos y acordarme, pues son un charro. Pero sí ese es el inicio cuando el waterpolo. No, es que está muy interesante ver, o te tocó un gran privilegio a ti, Victorino, el tener esos 12 años y tú empezar a ver ya esos jugadores que tenían 18, 19, 20 años que estaban a punto de enfilarse a sus primeros Juegos Olímpicos. Estamos hablando por ahí un poquito antes del 68, ¿no? Sí, Entonces, de Daniel. yo ya me imagino cómo se veía esa alberca de la Morelos. O sea, tú lo cuentas así como, bueno, pues como muy normal, pero la verdad es que era una potencia. Estaban ya jugando jugadores que estaban ya prácticamente a punto de ir a los Juegos Olímpicos y eso te hace que forjes ese carácter y esa fuerza para poder llegar a ser un gran atleta. Sí, pues ellos eran la ilusión de que iban a ir a la Olimpiada, pues estuvo también como nadador, estaba el Tibio, estaba Salcedo, estaban varios de las Vicky Casas y varios nadadores muy buenos que también eran del seguro. Y te digo, pues eran los ídolos que decía ahí, pues hoy van a ir a la Olimpiada, pues teníamos las ganas de también hacer eso, ¿verdad? Y fue como, te digo, nuestros inicios era pues en los ejemplos y la disciplina, porque la verdad yo dentro de esto también le agradezco, el que más le agradezco es a José Luis Rueda. Sí, no. Él fue el pilar del waterpolo en México, les duela a quien les duela, pero él fue uno de los pilares, porque era una persona con una capacidad para enseñanza y como persona de lo mejor. Yo creo que como entrenador no ha habido uno mejor para mí porque no conozco otro. Todos le hicieron el feo muchas veces, pues por su falta de conocimiento de los demás, ¿verdad? Pero fue de los pilares y él era de mis grandes maestros, fue mi gran maestro José Luis. Él para mí fue lo más, hasta mi padrino de bodas fue, fíjate, porque era una persona, para mí fue lo máximo como entrenador. El súper famosísimo Chiwis,
Un pilar Sí, en el Luis. waterpolo mexicano, como lo dices tú, muy cercano de toda esta generación dorada, porque bueno, pues obviamente él fue también entrenador de la selección nacional, se fue a Hungría, estudió allá, es de los pocos mexicanos que tienen títulos como entrenador en Hungría, ¿no? Si no es que el único. Sí, no, te digo, él cuando se fue en Hungría, aquí nos dejó encargados, pero muy encargados para seguir trabajando, seguir teniendo los logros que teníamos. Y fue muy importante, la verdad, sí, José Luis, nada más te digo, mucha gente no apreció su conocimiento y él, como era siempre vio por el waterpolo, siempre se hacía un ladillo, si veía que corría peligro en algunas cosas, se hacía a un lado porque era una persona que no era nada, sí, peleonera ni nada, era lo contrario a lo que yo era. Y yo siempre le decía y me enojaba con él, pues ¿por qué no haces? ¿Por qué no esto? ¿Por qué no lo otro? Porque la verdad, yo creo que es de los que más conocía del waterpolo. Y lástima que no se llevó bien, pues por mucho, como siempre, la corrupción en México y los grandes enemigos que no, en lugar de mejorar, lo querían bloquear. Y es una de las cosas que yo siempre he tenido como ejemplo a él, que fue mi gran entrenador y lo quise mucho. Para mí fue lo máximo. Yo creo que para muchos, porque aparte de que buen entrenador, era una gran persona porque a muchos nos ayudaba, los ayudaba a la escuela, a esto, lo otro. A veces íbamos a entrenar al Sedón desde la Morelos, íbamos como 7 en su bochito, que apenas cabíamos y nos llevaba a todos ahí amontonados y siempre andaba dando de su dinero para camiones, para esto, para lo otro, pero que siempre los muchachos tuvieran el apoyo para poder llegar a entrenar a la selección, que a muchos les costaba mucho trabajo porque era muy lejos y caro para las familias que venían, ¿verdad? Entonces te digo, yo pienso que sí, él fue de los pilares del waterpolo y que yo conozca a otro igual que él, ninguno. Ni los que hay ahora, ni los que hubieron antes, ni nada. Ninguno se le llega a lo que fue él, la verdad. Pero pues así ha sido esto del waterpolo y por eso pues yo veo ahora pues muy mal por lo mismo, porque no supieron aprender de él. Oye, qué bonitas palabras estás mencionando de José Luis Rueda. En muchos programas ya obviamente ha salido obviamente a la luz José Luis. Estoy yo tratando de ver la forma de cómo hacer un programa especial de él, de su vida, de su historia, porque como lo dices, él lo que más le apasionaba en su vida, aparte de su familia, era el waterpolo. Él ponía dinero, a mí me tocó, fue mi entrenador también, él hizo que yo regresara a la selección nacional y ganara el centroamericano del 2002, a él se lo debo, y bueno, obviamente a Raúl de la Peña, mis compañeros, pero bueno, él fue el que me dio la luz otra vez y me dijo, ¿quieres volver a la selección? Yo te entreno. Y bueno, imagínate qué bonito hubiera sido que hubiera dejado un libro de todas sus enseñanzas. Sí, la cosa es, te digo que él era muy apasionado y siempre anduvo viendo implementar formas de entrenamiento y hacer y sin lastimarnos, porque la verdad nunca estuvimos lesionados, porque nunca hicimos ejercicio de más como muchos otros entrenadores que querían ponerte como robotitos para que dijeran, ay, pudieran pelear y no. Con él era todo con un entrenamiento con nuestro cuerpo y muy poco las pesas ni esto, no le gustaba mucho, pero sus métodos de entrenamiento eran muy efectivos. Y la verdad teníamos muy buen entrenamiento y bases. Oye, adelantado a su época, ¿no, José Luis Rueda? Él, exactamente como lo mencionas, ocupaba mucho el entrenamiento, que le llaman de CrossFit, ahora nuevo, Sí, funcional. Ya desde esas épocas, desde los años 70, 80, José Luis aplicaba este método funcional y bueno, aparte de ser un gran entrenador, metodólogo, amigo.
Sí, no, te digo yo, ahora me dicen es de los nuevos entrenadores, le digo, eso lo hacíamos nosotros hace 30, 40 años con José Luis, le digo, él era muy adelantado fuera de la época, te digo, porque le gustaba leer y estudiar mucho, a mí me tocó, yo veía ahí en sus libros, y cuando jugábamos, sus métodos y sus tácticas y todo, él era muy adelantado a la época, te digo, pero no fue bien visto porque, pues, te digo, no era una persona conflictiva y él prefería hacerse a un lado que pelear y destruir el waterpolo, como lo han hecho muchos otros ahora. Así es. Oye, Victorino, ya tú en Infantil B, bueno, pues ya no dejaste el waterpolo, ¿verdad? De ahí ya prácticamente te dio. Tú me dijiste que te invita José Luis Rueda a jugar waterpolo porque lo ves y te gusta. Prácticamente te enamoras ahora sí que amor a primera vista. Sí, te digo que yo salía y lo vi y lo veía, se me hacía muy interesante. Decía, ay, qué padre esto. Dice, es como un fútbol en el agua. Y la verdad, lo empecé a jugar y lo disfruté y me lo adoré. Yo no, la verdad, entrenaba hasta, aparte de todo, yo entrenaba aparte. Porque ya cuando lleguemos a la parte de la selección, hay una anécdota muy chistosa con Kalman. Te digo, pero porque yo siempre entrenaba y un poquito más yo daba en mi casa, en esto, el otro, hacía ejercicio dedicado al 100% fue el waterpolo. Para mí no había otra cosa que el waterpolo. ¿Por qué? Porque fue lo que me llenó como deporte. No había otro que me llenara. Me gustaban todos los deportes y jugué fútbol, jugaba esto, el otro, básquet, vóley, todo de todo, pero el waterpolo fue lo que me llenó y fue lo que hice, ¿verdad? Mucho tiempo. Hasta que también ya llegué como entrenador y me decepcioné de todo lo que pasaba alrededor del waterpolo y la mafia y dije, ya me voy mejor y hice otras cosas, ya me dediqué a mi profesión, puse una escuela, dar clases de natación, que también tuve muy buenos resultados, tuve muchos nadadores que fueron campeones nacionales, y también yo nunca trabajé que con pesas así que decían, como él me lo enseñó, y he tenido muchos nadadores que fueron campeones nacionales, le digo, entonces son de las cosas que dice ya no tengo tiempo para estar peleando y con la gente y por eso me retiré del waterpolo. Pero era mi pasión, ¿eh? Mi pasión 100%. Y ahora que sacas estos programas y ver que el waterpolo, pues muy desconocido en México por mucha gente y que es lo que se quieren desaparecer, le digo, gracias a todos los que lo han manejado. Es una lástima porque yo creo que el waterpolo en México, el mexicano tiene, como muchos deportes, para ser buen waterpolista. Ahora yo veía a los chavos nuevos, estatura, esto, no era la misma estatura que nosotros. Unos cuerpos muy atléticos, pero dice, pero no, la verdad, muy decepcionantes sus resultados. Entonces, esa es una de las cuestiones que yo veo que va pasado al waterpolo, Panchito. Sí, 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 hay una problemática muy, muy, muy fuerte ahí. Pero bueno, quiero platicar de ti. Vamos a platicar un poquito de toda esta problemática un poco en el siguiente programa. Quiero seguir hablando de ti. ¿Cuándo juegas tu primer campeonato nacional, Victorino? ¿A los 12 años con José Luis? No, yo creo como a los 13 años. Como a los 13 años jugamos los primeros campeonatos. Y la verdad, pues siempre fue muy reconfortante porque fuimos campeones nacionales como 6, 7 años desde infantiles y luego en primera fuerza. Fuimos yo perdí creo que en mi vida de waterpolista un campeonato, 2 campeonatos nacionales nada más en lo que jugué, con Marina y con la universidad el último año que jugué. Todo el tiempo jugaste en la Unidad Morelos, ¿verdad? Tú siempre fuiste. Siempre
fuimos muchos de todos. Gracias a ellos aprendimos y tuvimos lo que sé, porque muchos no llegaron tan lejos en la selección, pero fueron gracias a los compañeros que tuvimos, que pues, te digo, era una lucha interna en el mismo equipo. Y eso se lo agradezco a José Luis y a todos los compañeros que tuvimos, que fueron de las glorias del deporte, como Daniel, Arturo, Javier. Son el Chocolate, que él no era fíjate, él no era del seguro al inicio, pero como nos llevábamos muy bien, eso se fue a jugar con nosotros. Fueron de los pocos que se fueron con nosotros a jugar. Y tuvimos muy buena amistad, te digo yo, amigos así que fue del waterpolo ya en la selección, fueron varios de mis compañeros, Miki, el zurdo, Pérez, Roberto Pérez, Pepín, te digo, hay muchos, hay Memo, el portero, después de Daniel y ellos fue Memo, que fuimos campeones nacionales también varias veces, pero buenos compañeros, te digo, y de eso aprendimos todos. Yo creo que fue una enseñanza. ¿De dónde era el Chocolate, Juan Yáñez, el Chocolate? Él jugaba en plan sexenal, pero el Muy agua bueno. era infernal ahí en esa época. Por eso decía él, el agua fría, cuando nos tocaba ir a jugar torneos al plan seccional, era un suplicio, la verdad, porque estaba el agua helada, nunca la calentaban. Helada, pero helada. La unidad Morelos Entonces, estaba calientita, entonces. ¿Perdón? En la unidad Morelos estaba calientita. No, la Unidad Morelos era una tina de reposo. Siempre 29 grados, así. Pues te digo, nosotros entrenábamos de 8 a 10 de la noche. Ya salíamos tarde de entrenar y entonces era calientita, ¿no? Era muy rica la unidad. Y él, pues con el agua helada, te digo, no, él fue de los que siempre se juntó con nosotros, hizo buena amistad y se fue a jugar con nosotros. El Choco, muy bueno, la verdad, el Choco. Y lástima que murió joven. Le mandamos un saludo a su hija, me conectó por el canal el otro día, le voy a buscar para, bueno, pasarle algún otro video que pueda tener. Por ahí me van a pasar el de la final panamericana completo. Es una sorpresa que tengo ahí para todos ustedes. Pero bueno, cuando tenga se los doy. Oye, Perro, ¿cómo conectas cómo te vas a la selección? O sea, bueno, obviamente ya estabas en el equipo, jugaste desde chiquito, desde infantil, pues era un proceso que tenías que llevar. Pero ¿en qué momento ya te dicen, sabes qué? Tienes que ir a entrenar al CEDOM, y cómo vives ese proceso? Pues es que jugábamos ya en la selección desde las infantiles, íbamos a los centroamericanos y cosas así. Entonces ya llegó el momento en que llegó Kalman un poco, ya estaba Kalman, empezaron a juntar nuevos talentos. Y dentro de esos, pues yo entré en ese grupo y empezábamos a jugar en el Cedón, empezamos a ir a jugar al Cedón como a entrenar como a los 17 años más o menos. Empezamos a entrenar en el Cedón. Y ya pues participamos en los centroamericanos y todo, y ya empezábamos a entrar a jugar con la selección grande, que eran los meros, y ya sí nos tocaron muchas palizotas, ¿verdad? Muchas de los que estaban ahí más grandes, y como llegaban los chicos decían, pues los van a desbancar. Nos daban muy duro, la verdad, sí, era una lucha para poder llegar, pero pues era base, te digo, el que aguantaba, llegaba. Y te digo, yo como no me dejaba, decía, no, yo sí tengo que llegar a estar en la selección y a ir a una olimpiada, a un mundial. Y eso le digo, entonces sí fue muy gratificante, que nunca
nunca me di por vencido a pesar de todo lo que me pasó, le digo, porque sí, te digo, nariz rota, cejas rotas, dedos rotos, de todo me tocó, limonadotas cuando hacíamos el rugby, los rugby famosos, que a Calma le encantaban, y no, eran, la verdad, suplicios, el jugar, pues con tu papá, con ¿Te Max, con daba? Pancho, ¿Quién te con daba? Raúl Ananís, con Víctor García, que te digo, todos ellos como eran los que estaban en la selección y nosotros llegábamos, pues íbamos a suplirlos al final de cuentas, fue como los hicimos a un lado, pero era a base de garra y de pelear y de darnos. Nos dimos muchas veces así fuerte. Por eso es que el perro, yo les decía, tú me das una, yo te doy dos. Chiquito, porque ese era el problema. Dice, yo era de los más chaparritos, pero les decía chiquito, pero picoso. Le digo, y no, a mí no me asustan los grandes ni nada. Y lo vieron con todos, con, con los alanís, que decían, eran, bueno, habían de la universidad, el Cadena, los hermanos, los dos hermanos Cadena, de, de Marina, pues había varios también, de Armada, Armando, pues ya empezaba también, un poco más grande que nosotros, pero también, te digo, entonces, y fue como empezamos a integrarnos, con Armando también hice buena amistad, le digo, éramos contrincantes y sí, nos dábamos luego cuando jugábamos, que pregunta Armando, nos dábamos lo duro, pero afuera éramos amigos, como les digo, ya fuera del agua somos Claro, amigos, claro. Como somos compañeros y te digo, nunca tuve problemas afuera, pero sí nos llegamos a dar con los Alanís, con ellos también, con Víctor García, te digo que era de Marina y Armada y no, también me tocó dar y con él sí me di varias veces fuerte porque él me dio muchas veces. Entonces te digo, son cosas de que yo siempre tuve la ilusión de llegar y te digo, no me dejaba. Y esa fue una de las cosas que me hizo poder y trabajar. Te digo, yo trabajaba a veces más de lo que tenía que hacer y muy disciplinado en dormir, comer y eso, ¿eh? Yo Oye, nunca oye, fui, Torino, cuéntame un día normal de tu vida cuando estabas ya en el Comité Olímpico. ¿Qué hacías? ¿Te ibas a la escuela, te ibas al comité y después regresabas? ¿Cómo más o menos era un sí, día? mira, yo pocas veces me quise quedar como interno en el comité. No me gustaba, la verdad, porque me gustaba dormir en mi casa. Y fue muy poco tiempo lo que yo estuve ahí. Pero yo me iba a entrenar, íbamos, cuando nos tocaba las dobles sesiones sí me quedaba a veces, porque pues era levantarse para ir a las 6 de la mañana y pues si era pesado desde donde yo vivía, pues hacía 40 minutos. Y a esa hora, pues, le digo, entonces sí me quedaba, pero normal era, me levantaba y me iba a la escuela, yo estaba en la prepa, en el CCH Vallejo en esa época, y me iba a la escuela, bueno, cuando era doble sesión entrenaba, desayunaba, me iba a la escuela, regresábamos a las 2 de la tarde porque entrenábamos a las 4, comía, entrenábamos y a dormir. O sea, no, nunca fui persona de que anduviera en fiestas, así, cosas. Nunca, siempre me cuidé mucho. No tomaba, nunca tomé así, fumé, no, tampoco, nada. Yo me cuidé hasta casado, me cuidaba mucho. Todavía cuando me casé a los 20 años y me cuidaba mucho de todo, te digo. Sí, en ese era muy disciplinado para hacer el deporte y gracias también tuve mucho apoyo de parte de mi familia, de mis hijos, de mi esposa, que también fueron, porque pues a veces me iba, cuando nos tocó la época buena de que nos íbamos un mes y medio a Europa cada rato, y la verdad sí era pesado para la familia y todo, pero mucho apoyo de parte de ellos. Yo creo que gracias a ellos también soy una de la parte que ha sido mi vida, que toda hasta la fecha, pues disciplinado, todavía ah, soy testarudo y todo, pero hago mis cosas y, y me porto bien con ellos, porque ahora sí me pegan.
Ahora sí más duro que antes. Ahora sí le tengo miedo. Oye, qué padre. Oye, yo creo que Victorino, yo creo que le vamos a dejar aquí, yo creo que le vamos a dejar aquí para que sigamos contando todo el tema de la selección nacional y bueno, pues todos tus triunfos como seleccionado nacional y bueno, y después tu carrera, tu vida como esposo, tu familia y bueno, y la parte que tienes ahora como empresario, como promotor deportivo todavía. ¿Va? ¿Te parece Sí, bien? me parece bien, Panchito, tú nada más dices para cuándo seguimos la siguiente y nos ponemos a la orden. Y me da mucho gusto saludarte, conocerte, que Gracias. algún día nos tendremos que saludar en vivo, ¿verdad? Me gustaría. Que no pude ir cuando fue el homenaje con tu papá, que sí supe y me llegó la invitación, pero no pude, no sé qué, algo tuve que no pude. Yo en esas cosas siempre he tratado de hacer, porque siempre he querido ver a los compañeros. Me tocó verlos hace como 4 años, 5 años que fui a México, cuando empezaron los eventos de máster, del Nacional Máster, pero muy desagradable que pasó, que fuimos a la alberca de CEU y que falleció un muchacho de Cuauhtémoc. Dice, ahí los vi algunos porque fui a una comida de los olímpicos que hicieron en México y ahí vi a varios de los compañeros, a Max, a Daniel, a Arturo, a varios de los compañeros, pero muchos no los he visto hace mucho y algún día me gustaría verlos, ¿verdad? O sea, saludarlos, aunque les digo con muy buenos recuerdos que tengo de ellos, que fuimos compañeros, rivales y todo, pero los recuerdo con mucho gusto y ya sabes, tú me avisas cuando. Sí, muchísimas gracias, Victorino. Estamos a tus órdenes y bueno, pues voy a despedir el programa. Ha estado delicioso, muy rico, le estamos pasando muy a gusto, pero pues viene la carnita, viene lo bueno, vienen todos tus triunfos y pues todos tus proyectos que tenías como familia y como jugador de la selección. Pues muchísimas gracias. Vamos a despedir el programa. Para servirle. Pues ahí están, Dale. estamos con la leyenda, con una de las leyendas pilar de la selección mexicana, Victorino Beristain, el perro. Muchísimas gracias, amigos. Suscríbanse y denle like. Nos vemos. Hasta la próxima.